Bueno, entonces hoy empezamos un video más de este canal del pastor Carlos Martínez. Miren, video 230 del canal. 230 videos ya de que hemos estado hablando desde Génesis y ahora hasta Deuteronomio. Este es el segundo video de Deuteronomio que va a ser una bendición especial y esperemos en Dios que nos ayude a ir cerrando este año 2022, a ver hasta qué capítulo llegamos de Deuteronomio, pero ya llevamos 230 videos. Bueno, arranquemos. Hoy vamos a estar viendo entonces el capítulo 4, pero del versículo 23 en adelante. Recuerden que les dije, mis amados hermanos consiervos, que no iba a comentar todos los capítulos de Deuteronomio por la repetición que hay de estos, ¿no? En otros libros anteriores de la ley. Pero voy a estar tocando algunos puntos específicos de unas partes que no se tocaron abiertamente. Entonces, verso 23, guardaos. No os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que Él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Entonces Israel debía tener sumo cuidado del pacto que Dios había hecho con ellos desde la salida de Egipto, donde se les reveló en el Sinaí, pero no habían visto ninguna figura, ninguna imagen ni nada. Porque ellos al hacerlo de una manera visible en alguna escultura, forma, imagen, entonces iban a rebajar a Dios a algo cuando Dios no es nada de eso. Entonces aquí hay algo muy importante que es algo que Dios prohíbe. Por eso los cristianos no usamos nada de imágenes, esculturas, pulseras, crucifijos, nada. Porque son esculturas, son imágenes y Dios dijo que no. O sea, no es como que yo pueda decir, es que se ve bonito o es que es algo religioso, es que es algo de Dios. No, Él lo prohibió y cuando Él lo prohibió, entonces nosotros lo aceptamos así como una prohibición. No es que un hombre, una institución o un movimiento nos diga, no, es que no lo deben de tener. No, la Biblia lo dice. Entonces no podemos nosotros tener nada que represente a Dios en ese tipo de cosas. O sea, no lo podemos conceptualizar porque ellos iban a llegar a Canaán donde ellos iban a ver que ellos a sus dioses lo representaban de todas las maneras. Dios dijo, no, 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 aquí el asunto es fe, no tienes que ver algo para creer. Entonces, hay gente que dice, ay, ¿cómo le hago? No encuentro mi estampita. O van y tienen que ver un mono, tienen que ver una imagen, una escultura para poder sentirse que están realmente haciendo algo. De hecho, miren, hasta los judíos van al muro de las lamentaciones y es lo mismo, es un idolote. Hasta los cristianos van allá a poner sus peticiones, es lo mismo, eso está mal, eso no debe de ser. Dios no es eso, Dios es otra cosa. Cuando ya lo entendemos en nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, no tenemos que hacer nada de ese tipo de cosas, ¿no? Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Bueno, este es un atributo de Dios que no nos gusta hablar mucho o que la gente no le gusta profundizarse porque lo que se quiere saber de Dios es que Dios es amor y Dios es bueno, misericordioso, nos ayuda, nos rescata, pero Deuteronomio le está diciendo al pueblo de Israel que es un Dios, que es un fuego que consume y que es celoso. O sea, es un Dios que no va a permitir que le quieran mentir, como muchos tienen ese error de como que Dios lo solapa. No, Dios no es eso, Dios es un fuego consumidor. Es celoso porque no acepta que adores algo que no sea Él, que le agradezcas algo que no sea Él, que no lo centralices, eso le molesta a Dios. Entonces cuando Él te da todo, te da, para empezar te da la vida, te da salud, te da fuentes de economía, te da el plan de salvación, te da la Biblia, te da ejemplos, te da testimonios, milagros, todo. ¿Cómo no va a tener derecho de enojarse si tú y yo hacemos las cosas diferentes? Nos dice lo que es el cuerpo, que lo cuidemos, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo no se va a enojar? Pero nosotros vivimos ese sensacionalismo o esa manera poética, rosa de ver a Dios. Y no, Dios es algo que es un fuego consumidor.
Esa parte es de la que muchos a veces no quieren hablar, inclusive no se quiere predicar porque desagrada a muchos entender que el juicio de Dios es real y es eficaz. Entonces, cuando hayas entrado, fíjense, y hayas engendrado hijos y nietos y hayas envejecido en la tierra, se le está diciendo, todo esto va a ser hasta que mueras, es en tu vida y también lo vas a reproducir en tu descendencia, el que conozcan la verdad. Si os corrompieres e hicieres escultura o imagen, sigue hablando. Yo sé que hay muchos movimientos religiosos que usan imágenes y esculturas, pero está mal. No sé si la gente ha entendido mal la palabra de Dios o no ha ido a ella y solo han escuchado lo que quieren escuchar, pero no es correcto, no imágenes, no esculturas de cualquier cosa o hicieres lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Hice para enojarlo, ¿no? Otra cosa que habla de Dios es que Dios se enoja. Esto lo tenía claro Moisés, lo tenía claro el pueblo y nosotros lo tenemos que tener claro. Dios se enoja, hay que tener cuidado con nuestra manera de vida, con nuestra forma de cristianismo. Entonces, el hacer cualquier tipo de imagen es corromper el verdadero servicio a Dios. Es decir, ya en la liturgia, en lo que hagamos, si hay imágenes ya no es de Dios y eso le enoja a Dios porque le estamos dando un honor a algo que no le agrada a él, que le molesta. O sea, es algo que para en lo largo y ancho de la Biblia el Señor dice, no imágenes. La Biblia está clara, no entendemos cómo muchos dicen, no, pero es que no los veneramos, es que no los honramos, es que... La Biblia dice que no, entonces ahí ya no entra nada de nuestro concepto. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a Dios, lejos de decir, bueno, pues ya cada quien, no, a Dios le desagrada, le enoja eso. La gente trae sus pulseritas con imágenes y yo entiendo que algunos son ignorantes o lo hacen por pasión, por lo que sea. Pero si quieren estar bien con Dios no deben de traer nada de ese tipo de cosas porque las están usando en algo religioso, en algo de adoración, en algo de tributo, de honor, lo que sea. Alguien va a decir, ay sí, pero también los billetes traen imágenes, sí, pues no las honramos, o las sudaderas, las camisas, hay cosas que tienen imágenes, sí, pero no tienen un contexto religioso, ese es el asunto, que eso es lo que les agrada a Dios y hay quien se va al extremo, ¿no? Entonces dice Moisés, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, ¿no? Entonces, acuérdense que los paganos tenían por costumbre tener por testigos a deidades. No, que si tú haces eso, yo pongo por testigo a este Dios que te va a ir mal y todo eso. Pero como para Moisés no existen, él pone por testigos al cielo y a la tierra, o sea, testigos universales, los que solo obedecen a Dios. Entonces, que pronto, dice, si ustedes hacen esto, pronto van a perecer de la tierra hacia la cual pasáis al Jordán para tomar posesión de ella. No iban a estar en ellos largos días, ya que Dios no iba a tolerar para siempre el desvío de la gente, iban a ser presa de los que habitaran ahí. Entonces Dios les da una clara reprensión de que no se trata solamente de hacer lo que nosotros queramos. Es decir, miren, Dios los lleva a Canaán con el propósito de ser un pueblo diferente, una nación santa, Israel. Y la iglesia es lo mismo. Entonces, ¿qué razón tiene de ser si nosotros tenemos una iglesia y no está buscando lo de Dios, los santos? No tiene razón de ser. La iglesia tiene que transmitir lo que Dios quiere que sea la iglesia. Y eso lo aprendemos desde esta reprensión al pueblo de Israel. Entonces, Dios les dice, los voy a esparcir entre los pueblos. ¿Qué razón hay de estar juntos si no estamos haciendo las cosas bien? Y obviamente lo vemos como una profecía del exilio donde el pueblo de Dios iba a ser esparcido por Asiria y por los babilonios. Faltaban 550 años para eso, pero ya Moisés les estaba hablando de su futuro. O sea, les estaba diciendo, ok, se quieren portar como los demás pueblos, entonces que les espere el fin de los demás pueblos, que es que Dios no va a estar ahí. Y en este tiempo es igual. Nuestros jóvenes, nuestros adultos, los que sean, quieren vivir como los del mundo, no van a heredar lo de Dios. Quieren portarse como ellos, hablar como ellos, tener las diversiones de ellos. Entonces pues es decisión de cada quien, pero Dios nos va a esparcir y decir, no vamos a estar con el pueblo de Dios. Y quedaréis en poco en número, les dice. Fíjense, serían disminuidos, contrario a lo que Dios tenía para ellos. O sea, si van a ser malos, pues ¿para qué quiero a muchos? Mejor que sean menos, porque el plan de Dios es multiplicarnos, pero en sus propósitos. A veces la gente se conforma porque tiene iglesias muy grandes, muchos miembros, sí,
Pero, ¿qué miembros serían si todos están buscando la santidad y el crecimiento? Gloria a Dios. Pero, ¿qué tal si alguien, un líder, se conforma solamente por el número? Tengo muchos, pero no me importa cómo sean, no me importa cómo están, no les doy algo, no los llevo hacia el crecimiento espiritual, hacia los dones, ministerios. Entonces, ¿de qué sirve? Solamente de estatus, de tener una congregación grande, de que gano más dinero, etcétera, etcétera. Fama entre los hombres, pues que realmente sería algo que no le gusta a Dios. Entonces, ¿cuál es el fin de reunirnos? Y reunirnos muchos, es de que el nombre del Señor sea glorificado como Dios manda. Y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven ni oyen ni comen ni huelen. O sea, dice el Señor, si tú quieres vivir como los otros pueblos, entonces vas a caer en las adoraciones falsas paganas. Allí ellos iban a tener el pago a su desvío, donde iban a ser obligados a servirle a dioses que tanto anhelaban servir, que no iban a ver ni su aflicción, ni sus lloros, que tampoco iban a recibir ni sus ofrendas, ni los iban a atender. Decía el Señor, ¿quieres un Dios de esos? Bueno, porque te estás portando como la gente que está buscando esas costumbres. Entonces, sería muy bueno en este tiempo, tú que ves este video, te lo digo con todo respeto, o compártelo, hermano, a algún amigo, un conocido. Mira, no se trata de atacar, no se trata de ofender a las personas que tienen imágenes o las usan porque se los heredaron sus abuelos, sus papás, los enseñaron, etcétera, etcétera. No estamos hablando de gente mala, estamos hablando de gente que ha ignorado la palabra de Dios y que no se la han enseñado. Pero tú que te las practicas, yo te lo digo con todo mi corazón, con todo respeto, con todo amor. Ve a la Biblia, porque si tú haces uso de estas prácticas, estás mal delante de Dios. A lo mejor tu corazón quiere estar bien delante de Dios, pero tus acciones no. Y son acciones que le molestan a Dios. No todo llega a Dios, no todo lo religioso es de Dios. Hay que ir a la Biblia. Y si Dios te dice en su palabra, si tú crees que la palabra es la Biblia de Dios, que es la palabra que Dios inspiró, si tú lo crees, entonces esa te dice que no debes de tener imágenes ni esculturas para poder rendirles nada a ellos, menos algo que represente a Dios. Entonces, ten cuidado con eso, ¿no? Ve lo que dice el verso 29, subrayalo si tú eres de los que subrayan su Biblia, dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Es decir, ellos cuando cayeran en el exilio, cuando estuvieran allá con los asirios y los babilonios, cuando se arrepintieran iban a encontrar a Dios, aunque estuvieran en medio de las deidades paganas que ellos practicaban. Y es algo que hoy yo apelo a tu corazón. Si tú tienes esas imágenes, esos ídolos, busca a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma y dile, revélame la verdad. Y Él solo te va a llevar al camino que tú necesitas recorrer. Si es que batallas para oír un hombre, batallas para oír una predicación, entonces ve a Dios y vas a ver que Dios te va a canalizar. Aunque sería mejor lo ideal que tú creyeras a la palabra que está ahí, ¿no? Ve, abre la Biblia y escucha la voz de Dios. Entonces, aún desde lo más profundo, Dios los iba a rescatar por amor. ¿Cuántas veces nuestras decisiones nos llevan lejos de Dios, pero permanecemos fieles a su palabra en el sentido de decir, es que es la palabra, y buscamos entonces en un arrepentimiento que Dios nos levante? Pero tiene que ser un corazón realmente sincero, hermanos, que busque la verdad. Entonces, esto es lo maravilloso de la Biblia. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, habla ahí del cautiverio. Si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Es decir, todo está en el corazón de nosotros. Que busquemos a Dios, Él va a estar siempre listo esperándonos para que nosotros lleguemos al camino de la verdad. Se lo dice a este pueblo porque va a una ciudad que está totalmente corrompida, ¿no? Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, le habla al pueblo Moisés a una nueva generación, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosas semejantes a esta gran cosa. Ellos debían de indagar en la historia para que vieran si Dios había hablado antiguamente con un pueblo. Nadie había experimentado escuchar la voz de Dios como ellos en el Sinaí. Era una exclusividad que Dios tenía para ellos. Y hoy a ti Dios te está hablando por medio de esta palabra, por medio de este video. Es una exclusividad. Cuando tú dices, oye, siento algo de lo que dice el hermano Carlos. Esa palabra me está taladrando, esa palabra algo me está diciendo lo que dice este pastor. Es porque Dios está buscándote. Dios
busca, dice, no busque otra nación, no busque otro pueblo con señales, con milagros, con guerra, con mano poderosa. No había registro desde Adán hasta ellos de que Dios hubiera hecho esto con otro pueblo. Cómo usó las plagas, abrió el mar, dice, a ti te fue mostrado para que supieras que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. No hay otro Dios en el universo, en el mundo, en el cosmos, en lo que tú quieras, solo hay un Dios y ese Dios es Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. No hay otro fuera de él. Hay gente que dice, no, es que las personas de la Trinidad, no es que sea otro, es el mismo, pero es otra persona. No hay Dios fuera de él. Es decir, lo que yo hago es por manifestación mía. Si uso a un hombre, si uso una imagen, si uso una forma, si uso una característica, un personaje, es Dios. No hay nada fuera de él. No le podemos dar un crédito seccionado al Espíritu Santo, un crédito seccionado a Jesús y un crédito seccionado al Padre, porque no es así. Dios es todo y lo demás son manifestaciones del Espíritu Santo. No es una persona, es una manifestación de Dios. Y Jesucristo no es una persona, dicen, es la segunda persona de la Trinidad. No es cierto, él dijo que él era el primero. Entonces él es Dios y no hay nada fuera de él. Dios tiene el control de todo esto. Entonces, desde el cielo dice, ustedes oyeron mi voz para enseñarles. Ellos tenían la experiencia de este Dios del que yo te estoy hablando. Tú lo puedes experimentar. Y esa promesa se la había dado a Abraham, Isaac y a Jacob, que los había escogido para que fueran herederos, librarlos de la esclavitud, darles la victoria y meterlos a la tierra prometida, ¿no? Y esto es un recorrido que engloba toda la obra de Dios, tanto en ellos como en nosotros. Nos saca de la esclavitud del mundo, del pecado, de los vicios, de las drogas, de las separaciones, de todo. Nos trae a esta tierra gloriosa que es la tierra prometida, que son las iglesias. Y aquí Dios nos hace más que vencedores, nos pone reglas para un día estar con Él. Entonces, ya cerrando este video, dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. O sea, no lo dejes todo en la mente. No, yo soy esto y no voy a cambiar. No, ve a tu corazón. Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Hay quien dice, no, es que Dios no existe. Abre tu corazón y reflexiona. Hay un Dios en el cielo y en la tierra y no hay otro, el que te creó. Ese Dios que cuando te vas en la noche a tu casa, a tu cama y dices, ay, si me enfermo y ay, necesito, y siempre buscas a alguien, es Dios. En el cielo y en la tierra solo existe un Dios, no hay más. Como decían los egipcios, no, es que Faraón es un Dios en la tierra, no es cierto. Hay un solo y verdadero Dios. Guarda sus estatutos, sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. ¿Quién no va a querer que le vaya bien a nuestros hijos? No solamente es algo emocional. Dios nos da la promesa. Enséñale la palabra y tú apréndela. Y luego dice la palabra de Dios, y prolongues tus días sobre la tierra. O sea, en esa tierra de la promesa. Porque las promesas de Dios están sujetas a la obediencia. La obediencia nos mantiene dentro de la promesa de Dios. Alguien que anda fuera en el mundo, alguien que se aleja de Dios, pues se sale de la cobertura, ¿no? Entonces, cierro este capítulo 4 hablando de que ya es nosotros ya hablamos atrás acerca de las ciudades de refugio, de las victorias sobre Og, sobre Seón, que habla aquí. Y en el capítulo 5, que no lo voy a comentar para cerrar este video, vemos toda la repetición de los 10 mandamientos que ya lo habíamos hablado y comentado en el libro de Éxodo capítulo 20 y que Moisés se los está diciendo ahora a la nueva generación. Y en el capítulo 6, del verso 1 hasta el 3, entonces Dios por medio de Moisés le sigue dando recomendaciones al pueblo de obedecer los mandamientos, decretos que Dios les había dado a ellos para entrar a Canaán. Bueno, mi deseo es que Dios te bendiga, aprende de la palabra de Dios, búscala, abre tu corazón, no tengas imágenes, no tengas ídolos porque Dios los prohíbe. Quizás tú por medio de un ídolo, de una imagen, intercedes, le pides a Dios, etcétera, etcétera. Yo sé que no es porque seamos malos, es porque en otro tiempo nos lo enseñaron, pero simplemente la Biblia, la que tú crees que es la palabra de Dios, lo prohíbe y dice que a Dios le enoja y que a Dios le molesta. Espero que este video sea de bendición para tu vida, que haga un cambio en tu vida y sigue adelante en esta serie de Deuteronomio porque vienen cosas tremendas para nuestro ministerio. Así que ánimo, ya estamos cerrando también el año. Bendiciones, Dios con nosotros.